Con una pelota siempre retardados, apelotardados, siempre, siempre. Bienvenidos a otro episodio de Apelotardados. Hoy estaremos hablando del nivel actual del fútbol suramericano. Señores, ¿qué se están tomando? Esteban. Buenas noches, estimados miembros de la mesa y a nuestros escuchas. Estoy disfrutando de un maravilloso jugo de maracuyá y sí, está muy bueno, está fresco. ¿Qué onda? Con las buenas noches y tardes allá en Medellín. Estoy tomando cervecita acá, Imperial, Pues imperial. Millionaire. Yo estoy tomándome una coronita. ¿Qué tal si comenzamos? ¿Por dónde le metemos el diente a este tema tan jugoso? ¿Por dónde le metemos Analizando el diente? los mundiales de selecciones, el mundial de clubes, el nivel de los Bueno, torneos internacionales, de las ligas locales. Esteban. sí, primero aprovechar para felicitar al Deportivo Independiente Medellín por su título. Yo sé que aquí el maestro Jaramillo está contento y lo celebró en la distancia. Y segundo, bueno, pues a propósito del Mundial de Clubes que termina esta semana, creo que la participación de los equipos sudamericanos en los últimos tiempos ha dejado que desear. Y creo que lo que pasa ahí es no más un síntoma, no le voy a llamar una crisis, pero sí de un deslucimiento progresivo de cómo se está manejando la institucionalidad futbolística en Sudamérica. Entonces, pues no sé si quieren empezar por hablar específicamente de lo más reciente, del Mundial de Clubes. Sí, está bien, hablemos del mundial de clubes. Otra vez ganó un equipo europeo, ya no es novedad. Desde que se juega el Mundial de Clubes han ganado 12 de las 15 ediciones, las otras 3 las han ganado equipos brasileños, pero desde el 2012 no gana un suramericano, uno de los brasileños que mencionaba, Corinthians, que derrota al Chelsea. Anteriormente se jugaba la Copa Intercontinental y Suramérica tenía la ventaja, había ganado 22 veces contra 21 de los europeos. Recuerda mucho el triunfo de Estudiantes contra el Manchester United cuando se jugaba partido de ida y vuelta, o también los que nos tocaron más a nosotros, los triunfos del Boca Juniors contra el Real Madrid o contra el Milán. Milán. Sí, creo que es contra el Milán. Este contra el Real Madrid fue, creo, pues, en mi experiencia, en lo que yo he visto de fútbol Sí. entre suramericano y europeo, la gesta más importante, porque era un equipo, era los Galácticos, y Sí, lo señor, venció con autoridad. Para los oyentes, podemos con dejar el autoridad link. y con Riquelme. Vamos a dejar el link, no de los goles, no de los goles, eso lo pueden ver en cualquier parte, pero sí de las pisadas de Riquelme, de cómo le hizo honor a su apodo de El Panadero en ese partido. Y los invito a que revisen los comentarios de esas jugadas para que vean cuánta ignorancia que hay en fútbol. Porque se dice, ¿para qué la estaba pisando en el medio campo? ¿De qué sirve eso? Eso es no entender el fútbol, ¿cierto? Un partido que se tenía que controlar, aprovechándose de los nervios del rival, y lo dominó mentalmente. Fue una noche mágica del Topollillo. Y también que es muy cercano para nosotros por los jugadores colombianos que estuvieron en ese equipo, ¿no? Una de las Claro. figuras de ese partido fue Oscar Córdoba. Se Oscar recuerda Córdoba. mucho también a Chicho Serna colgado, trepado en un arco con la bandera de Colombia. ¿Cómo no tocarse el pecho y cantar el himno? Es que eso fue una epopeya, eso era impresionante lo que Bermúdez, Córdoba y el Chicho lograron en ese equipo. Arrastraron mucho, pero a ver, volviendo al tema de, antes como de analizar esto de la Intercontinental, bueno, yo sé que el profe Agudelo vio los partidos esta semana. Yo quisiera que nos diera su impresión de la final. La final. Bueno, primero recordemos que el equipo suramericano quedó eliminado en la semifinal. Otra vez, 5 veces ya en las últimas 10 ediciones. Lo elimina el equipo de la CONCACAF. Primera vez que un equipo de la CONCACAF juega la final del Mundial de Clubes. La final creo que no fue tan desequilibrada en el medio campo y en general no fue tan desequilibrada como a priori se puede pensar entre un equipo que casi cuadruplica el presupuesto del otro. Pero la diferencia se ve en las áreas y por eso es que se paga más por los delanteros. Entonces, igualmente, la jugada del gol, específicamente la jugada del gol, debió ser anulada, creo yo. Se ven unas imágenes como Lewandowski toca el balón con la mano y se sabe que con la nueva reglamentación no puede haber un toque con el brazo en una jugada que termina en gol. Pero más allá de eso, daba la sensación de que el equipo alemán, cuando lo decidiera, iba a ganar el partido. Esto me lo estuvo contando Jonda. Habíamos tenido una charla
el mismo día del partido y daba la impresión que en el trámite parecía, digamos, parejo, porque se jugaba en el medio campo, pero se sentía que cuando el Bayern Múnich apretaba el acelerador, hacía daño al equipo de Tigres, mientras que a Tigres le costaba llegar mucho al área rival. Pero aún así Mm. creo que fue un muy buen partido del Tigres y lo complicado de esto es que siento que es como lo máximo que puede aspirar un equipo en este momento contra los europeos, un equipo americano. Y es como hacer un partido digno. Pero Bueno, miremoslo como en términos más generales. Está bien, se dio la lógica, ganó el Bayern Múnich e hizo el sexteto como el Barcelona, como aquel Barcelona de Guardiola. ¿Por qué esta hegemonía de los europeos? ¿Por qué esta superioridad? ¿Ustedes qué piensan? Mucho tiene que ver con lo estructural. En el fútbol, como hemos insistido muchas veces en este podcast, las cosas no suceden solamente porque sí. El fútbol es un proceso social, económico, que refleja muchas de las realidades de los países en los que se le practica. Entonces, económicamente, Sudamérica en los últimos tiempos, no vamos a hablar de un estancamiento como pues, se podría hacer hasta hace 20 años. La apertura económica ha permitido que los estados, que las empresas crezcan y puedan exportar más. Listo. Pero precisamente ese ha sido un problema actitudinal porque ya es evidente, como en cualquier rama de la economía, que cuando una economía, una empresa se dedica solamente a exportar materia prima y no a transformarla o a generar una industria que dé valor agregado a su producto, pues simplemente se va a quedar en eso, en ser un proveedor. La industria o la empresa como tal se va a estancar y solamente va a poder operar en ciertos mercados. Yo creo que eso es lo que le ha pasado al fútbol sudamericano en general. Yo en anteriores discusiones con el profe Agudelo le decía que es que el fútbol suramericano es un fútbol despensa. Aquí nosotros en todos los países contamos con calidades muy buenas para los jugadores, dependiendo de dónde se formen, no sé, con condiciones de altura, de temperatura, pues también con las competiciones. Aquí hay jugadores con unas calidades muy, muy interesantes y la prueba de ello es que todavía se siguen yendo para el extranjero. Pero precisamente, y aquí el profe Agudelo lo puede profundizar mucho más, uno toma una liga como la Argentina, que para uno era un referente, bueno, de cierta manera todavía lo es, para que los jugadores fueran a formarse, como hacer una especie de trampolín hacia Europa, pero ya eso ni siquiera se ve. Los jugadores argentinos siguen siendo muy buenos, pero miremos nomás la crisis que está pasando el fútbol argentino con todo esto de la dirigencia, el manejo nefasto que tuvo Grondona de la Federación Argentina, de cómo toda esta corrupción que permea tanto en el fútbol y cómo cuando prima el interés económico, eso hace que no se privilegie lo deportivo. Pero Esteban, aunque creo que hay una contradicción en lo que estabas diciendo, Ujú. enfoquémonos en eso de los jugadores que salen ahora de Sudamérica y miremos Listo. que ya no salen a las ligas más importantes. Y si van a ser ligas importantes, no van a los equipos más importantes. ¿Hace cuánto no hay un jugador argentino en Real Madrid, por ejemplo? Desde Di María en el 2014. Rato, ¿Qué, sí, qué señor. pasa? Hay muchas razones. No solamente es un tema de calidad, también es que se ha diversificado el mercado. Ahora también compiten con estas ligas, China, Rusia, propio México, Brasil, que se lleva a esos jugadores muy importantes de Argentina, por citar un caso. Entonces, Qatar, esa es una razón. Pero seguimos hablando y por eso mencionaba la contradicción de materia prima. Entonces, tal vez ahí no haya que buscar el problema. El problema es cómo fortalecer los escenarios en los que crecen esos futbolistas para que se puedan desarrollar en equipos que además desarrollen escuelas que luego se puedan trasladar a las selecciones. Sí, Jonathan. Y es que hay una cuestión que tal vez enfatiza esto, que es probable que sí, haya, como lo menciona el profesor Janet, haya dejado de ser tan importante la liga o las ligas sudamericanas como despensa de la liga europea. Pero la liga europea sigue siendo el referente en el cual en torno se organiza el calendario mundial.
es un caso particular por la pandemia, ¿cierto? Que ha alterado todos los calendarios. Pero miremos Palmeiras en este Mundial de Clubes. Palmeiras llega después de haber ganado Libertadores una semana antes y de haber jugado el Ujú. Brasileirao que ya empezó otra vez y que sabemos que es uno de los torneos más largos del mundo. ¿Ustedes creen que un equipo europeo va a aceptar jugar el Mundial de Clubes una semana después de ganar la Champions League? Por ejemplo, Hace rato están preparados para este torneo. y es porque ese torneo está Es, en es el que consonancia con cómo se condiciona a los presenta. demás torneos. Sí, hay un Sí. eurocentrismo en la Por conformación ejemplo, de los Sí, calendarios futbolísticos, ese ¿verdad? es un gran problema. Pero mire, lo del Palmeiras es anecdótico porque la pandemia influyó mucho en la modificación del calendario. A ver, yo creo que es importante pensar en algo. Mire, uno, yo entiendo lo que ustedes están mencionando en cuanto a la competitividad, pero precisamente eso es algo que se está perdiendo para el fútbol sudamericano. Cuando nosotros hablábamos de si los jugadores colombianos triunfan, ¿cierto? Que dijimos que la medida del éxito es relativa y que depende de lo que cada quien considere éxito. Pero convengamos en que para la mayoría el éxito es irse para Europa, o no, bueno, no la mayoría, para muchos. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto al espectáculo, eso pasa mucho cuando un equipo queda campeón, ¿cierto? Vamos a decir un ejemplo a nivel local. Un equipo queda campeón en Colombia y ya para cuando va a llegar a competencia internacional, varios de sus jugadores que fueron campeones ya los pudieron haber vendido porque les salieron unas ofertas muy buenas para irse para el extranjero. Ese es un síntoma de todo el fútbol suramericano. Como ya ustedes lo han mencionado en tantas ocasiones, pues tantos futbolistas que vienen de entornos económicos y sociales tan complicados, que le quieren dar la casa a la mamá o que simplemente ven en ese fútbol como esa especie de crecimiento económico, esa oportunidad que el Estado, la vida, no sé yo, les habrá negado. Entonces, no permite eso que los talentos futbolísticos se queden más tiempo en Sudamérica e inevitablemente se van a ir para otras ligas, no necesariamente la europea, aunque es el destino al que la mayoría le apuntan, pero son jugadores que dejan, no, no es la palabra, pero a ustedes me van a entender cómo es, las ligas se van quedando huérfanas, van quedando con jugadores sí, también buenos, pero no con los mejores, entonces eso le va bajando calidad a las ligas que quedan acá. Sí, son ligas saqueadas. Si uno se remonta a la llegada de los españoles a América y cómo se empezó a sacar los recursos, ¿cierto? Y luego cómo las emancipaciones, en el proceso de emancipación, y se construyen las naciones a partir de discursos europeos, ahí ya podemos ver como toda una tendencia a valorar Sí, más lo que se exporta o a que todo tiene que sacarse para mejorar y no pensar en que podemos manipular lo que tenemos y vivir bien, vivir mejor. es curioso también pensar cómo se mide el nivel de una liga por los jugadores que exporta. Entonces, si hay una liga que exporta muchos jugadores, decimos que ese fútbol es muy bueno porque la mayoría de jugadores están en el exterior, pero luego vemos cómo eso va en detrimento precisamente de las ligas de donde provienen. Y es una relación interesante pensar cómo, como lo decía Esteban antes, el fútbol sudamericano es un fútbol despensa o ha sido un fútbol despensa, pero también antes era de alguna manera un fútbol formador. Cuando los ujú. jugadores se iban para Europa ya tenían 22, 24, bueno, más de 25 años, por poner una Entonces hay un línea, un problema tal límite. vez, como en muchos ámbitos, por tratar como de seleccionar identidades o relacionar el fútbol con nacionalidades y con lugares. No sé, ¿no les parece esto? No sé, Porque, no sé, podríamos desarrolla decir, más por esa ejemplo, idea. que África ganó el Mundial del 2018, pero porque es una separación entre francés, africano. Es decir, si pensamos el fútbol como un sistema global, totalmente mediado por el dinero. Hay unos lugares que Ujú. son la fuente y otros lugares donde está la maquinaria y allá se desarrolla el producto final. Entonces después esperamos que vaya la materia prima y venza el producto final. Exacto, es que mire, por eso lo digo, mucho tiene que ver con la economía. Yo quiero complementar algo que estaba diciendo el maestro Jaramillo. Mire, está bien que estemos haciendo este análisis por lo que vimos del Mundial de Clubes, pero si uno se pone a mirar los datos, que así a veces puedan parecer muy fríos, como dice el profe, hay una tendencia que es muy clara. ¿Quiénes han ganado los últimos mundiales de la FIFA? Pues del Mundial de Selecciones.
europeos. ¿Quiénes están dominando el Mundial de Clubes? Los europeos. Pues hablando de fútbol, uno se encuentra con que es que el fútbol sudamericano está pasando por una especie de, ¿cómo le dijera yo? Como de etapa o una especie de letargo. Ustedes ahorita estaban hablando del caso de Boca. A ver, eso nos tocó a nosotros cuando estábamos en la adolescencia y yo creo que desde eso uno no recuerda un momento en el que los futbolistas o el fútbol sudamericano como tal tuviera esa presencia y ese magnetismo a nivel internacional. Y eso también coincide, por ejemplo, con el estado de selecciones en ese momento. El último campeón sudamericano fue Brasil en el 2002. Todo Y coincide desde por esas eso, fechas, ¿cierto? Deberíamos tratar de buscar qué pasó por esos años, porque hay un quiebre, pero uno en esto se hace como mucho, estoy pensando que uno se hace muchos como pajazos mentales, ¿cierto? Entonces, vemos un partido de fútbol y esperamos que el que tiene 20 veces más presupuesto que el otro le gane. Perdón, el que tiene menos le gane. Y no vamos a la raíz del asunto, y la raíz es la inversión social, ¿cierto? Que en unos ujú, países es pues más fácil jugar fútbol o cualquier deporte, que tienen mejor comida, que tienen mejor educación, mejor apoyo. Entonces, ¿cómo esperamos que eso venza a lo otro? Es Sí. que, y en eso estaba pensando también ahora cuando mencionaba lo de comparar la organización de los torneos con la de los europeos, porque una cosa es decir, hay equipos que tengan poder económico para más o menos conformar algo que se parezca a Europa, pero otra cosa es también cómo se invierte o cómo se maneja ese dinero, porque lo que estamos viendo es que no hay lo que usted estaba mencionando. Hay equipos ricos, pero no hay inversión social en el sentido de que no se Pero construye mire, desde la base. a la base, eso, es sí, como lo que uno ve en señor. No, muchos ámbitos de la sociedad. Cuando alguien pasa en Colombia, ¿cierto? Pasa mucho, que alguien consigue dinero, entonces se compra un carro, se compra una casa en un barrio mejor, ¿cierto? Por así decirlo. Y muchas veces es por mostrarle al otro que es pobre, ¿cierto? No por mejorar su calidad de vida. Entonces, ¿qué pasa en estos equipos suramericanos? Algunos tienen dinero que llega repentinamente por inversionistas anónimos y invierten, pero como están metidos en toda esta vorágine en la que se privilegia solamente el resultado, tienen que invertir es en el equipo superior. Entonces tienen que traer, por ejemplo, en Brasil pasa mucho, traen jugadores que están en Europa en su mejor nivel, puede pasar, o compran sí. argentinos. Vi que Mineiro quería a Nacho Fernández, no sé si lo consiguió, pero es un gran jugador. Pero ¿qué pasa? Que son cosas momentáneas. Si invirtieran en crear todo un sistema desde la base, como que es lo Eso. que pasa en Europa, podría toda la liga beneficiarse. ¿Qué es lo que pasa con muchos equipos colombianos que incluso llega a decir que les conviene más estar en segunda división que ascender a primera? Y es como, como funciona en este caso la Liga Colombiana. Son un montón de señores, gente del fútbol Sí. que ¿Y ustedes qué tienen... escuchan cuando la gente propone soluciones? El hincha común dice, eso hay que venderlo, ¿cierto? Y Eso hay que venderlo. Ujú. es muy gracioso porque Es que ahorita, que lo coja no, otra gente. es que Sí, estaba escuchando, nada más hace poco estaba hablando sobre, estaba escuchando sobre esta propuesta de la redistribución de los derechos de televisión en los equipos. Entonces están diciendo, no, los equipos grandes quieren que se maneje mejor para que haya más incentivos, para el que, porque en ese momento todos los equipos reciben lo mismo, grandes o chicos, por los sí. derechos de televisión. Entonces está planeando que se entregue ese dinero proporcionalmente a, bueno, a lo que hace un equipo en la liga. Entonces, si gana más, que se les dé O al más. Si rating, es lo que trae se más, dice, al sí. rating. Entonces, es curioso que la mayor está conformada por los equipos y hay dueños de equipos que tienen equipos en la A y en la B. Y escuché como un tipo estaba a favor en uno de sus equipos y él maneja otro equipo
que estaba en contra. O sea, estaba en los dos espectros. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, ¿qué tal si volvemos y salimos otra vez, nos expandimos y miramos Al, qué a- pasa en selecciones? Porque hace mucho tiempo, el último mundial, como mencionaba Esteban, que ganó Sudamérica o que ganó un no europeo, fue Brasil Brasil. en 2002 en Corea y Japón. ¿Qué pasa en las selecciones? Creo que es el reflejo de todo eso que estamos mencionando de los clubes y Yo más quiero exacerbado, creo. hacer hincapié, sí, sí, por eso yo quiero hacer hincapié en eso que ustedes están mencionando. Now, aquí todos tenemos claro que el fútbol es entretenimiento y como tal se espera que produzca unas ganancias. Mire todo ese ejemplo que ustedes pusieron con el manejo de la mayor y tal, pero eso es síntoma también de lo que tiene mal al fútbol. Por eso es que me parece muy afortunado que usted, Agudelo, diga que es que hay que ir a la raíz. Mire, el fútbol, como está tan atravesado por lo económico, siempre ha sido así, sino que ahora es una cosa muy mercantilizada. Pero hablemos de la economía en términos de estructura. Las cosas en el fútbol no pasan solamente porque sí. Yo sé que a la mayoría de la gente le gusta estas historias de David contra Goliat y los equipos pequeños que en algún momento se superan y van y enfrentan a los grandes y quedan campeones. Pero esas son excepciones. La regla es que el equipo que invierte, que se estructura bien, que hace un trabajo con canteras, que tiene sus escuelas de formación, que tiene una cultura futbolística, que apoya a sus jugadores, esos son los que logran los resultados y no tienen que ser los de la chequera más gorda. Ya, metiéndonos por el lado de selecciones, como dice el profe Agudelo. Miren el caso de Francia. Francia es una selección con 2 campeonatos mundiales. La liga francesa, si uno lo mira a través del tiempo, nunca ha sido la más importante del fútbol europeo. Hubo una época por allá, como en 70 y 80, que tuvo chispazos cuando fue la época de Platini, Tigana, y que pues, sacaron jugadores muy buenos. Pero la liga francesa es una liga mediana si uno la compara con las otras 4 más importantes. A pesar de eso, Francia ha logrado títulos mundiales. ¿Qué es lo que lleva a que una selección quede campeona del mundo? Eso no es de gratis. Por eso es que es muy cándido pensar que Colombia, por cómo maneja su fútbol interno, a pesar de que tiene muy, muy buenos jugadores, en algún momento, así tenga jugadores excelentes, así esté James, es un mejor momento, entonces ya vamos a ser campeón del mundo. Pero Colombia tiene más opciones en selección que en clubes. Sí. Mm, Porque ahí se equipara sí, un poco por eso mismo de que los futbolistas se forman en ese ámbito y luego llegan a integrar sus selecciones. Porque por eso es que Francia está arriba, aunque su liga no sea de las mejores. Bueno, sí es de las 5 mejores, aunque no esté en el top 3. Pero pasa ujú. eso porque sus futbolistas integran otras ligas o también porque juegan juntos en determinados equipos que están creciendo, como el PSG. Entonces, ahí la diferencia a veces es más, bueno, también es de la organización, Pero entonces, ¿por que no hay qué? que negar, por ejemplo, que ahora eso está cambiando, pero hasta hace unos años Argentina y Brasil tenían los mejores futbolistas de los equipos más importantes de Europa. Pero ¿qué pasaba en sus selecciones? Bueno, por un lado, que hay mucha desventaja en llegar a jugar cuando juega Argentina o Brasil, que son un rejuntado de futbolistas que están por todo el mundo y enfrentan a Alemania, que son 8 del Bayern München, ¿cierto? Eso es una Sí, diferencia gigante. enorme. Pero otra también, la desorganización, que no se respetan procesos, que juega diferente la sub-17, la sub-20, en las que a veces les interesa más ganar. Los europeos muchas veces no intentan ganar esas cosas. Si ustedes miran la historia, eso lo ganan más los africanos y los sudamericanos, porque ellos toman eso como formativo, como debería ser, y tratan de que se formen para aplicar el mismo sistema de juego que está haciendo la selección de mayores. Uno lo ve ahora en Colombia. Llega Rueda y tiene una idea de juego totalmente diferente a la de Reyes, pero Reyes se queda porque es un puesto político. Sí. Y no sé si poniéndolo en perspectiva se podría encontrar algo diferente a lo que estamos hablando de razones sociales, estructurales. O sea, ahora haciendo una pregunta de, bueno, ¿qué pasó por ahí en el 2012? El 2002, Porque en el para 2002, adelante. Ujú. ¿qué pasó ahí? Porque es que si ponemos las cosas, como estaba diciendo, en perspectiva, ¿qué ha cambiado
a nivel geopolítico, económicamente, entre Europa y Sudamérica, como Bueno, el Uribe profesor, no, la llegada de Uribe al poder. pero como Las Torres John, Gemelas, como el la profesor John calle. lo puso, como el profesor John lo comentó, antes de la Copa el Mundial de Clubes, Sudamérica le llevaba ventaja a Europa en el torneo Sí, el intercontinental. historial, 22-21. Sí, Era muy entonces, parejo. y en ese, pero por ejemplo, en ese momento, antes de eso y después, ¿qué ha cambiado en relaciones geopolíticas y económicas entre Europa y Sudamérica? ¿Qué ha cambiado? No, pregunto, no sé. No sé. No, porque, y por eso Bueno, me tal surge vez esa pregunta. se empiezan a consolidar tratados de libre comercio, ¿cierto? Eso puede haber afectado. El Plan Colombia en el 2002, sí, No, no, no. Bueno, se bueno. consolida. Pero Colombia no era nada tampoco en ese momento, sí. La No, apertura miremos, por económica. ejemplo, la decadencia que ha habido en las exportaciones de esa materia prima que mencionamos al comienzo, digamos, de brasileños y argentinos, que antes iban a ser las figuras de los equipos más importantes de Europa y ahora van a ser decorativos. ¿Por qué? También tiene que ver, yo creo, que es porque los equipos europeos han fortalecido sus juveniles, no solamente las selecciones, también los clubes. No sé si han visto que también por la aplicación de la tecnología en el fútbol, el futbolista europeo ha mejorado mucho la técnica. Anteriormente se decía que el suramericano era la técnica, el futbolista y el europeo la fuerza. Sí, Pero si lo ven ahora, no hay mucha diferencia entre la técnica. El arquero de Alemania, Neuer, puede dominar el balón como Neymar. Entonces también podríamos poner esto en términos de no qué pasa en el fútbol suramericano, sino qué tanto han mejorado los europeos también. Es que ya es yo una cosa creo. difícil de medir porque sí, han mejorado, pero ¿por qué los Es más, sudamericanos no han ido a la par o por qué tal vez han desmejorado? Eso es yo difícil quiero, de medirlo. yo quiero apoyarme en unos datos Sí. para poner en contexto, no hablando del Mundial de Clubes, sino de la Intercontinental, que se juega hasta el 2004, ¿cierto? Sí, hasta 2004 que la gana, Once Caldas fue el último sí, que pudo usted ganarlo. cae, que pudo ganarla, que, viste, que el campeón fue Porto. Bueno, por equipo, el palmarés dice que de Sudamérica hay tres equipos que lograron tres veces ganar esa competición: Peñarol, Boca y Nacional de Uruguay. Pero lo que a mí más me llama la atención, si uno mira en títulos por país, uno encuentra que Argentina fue el país que es el país que más títulos logró en la Intercontinental, 9. Lo sigue Italia con 7 y luego siguen Brasil y Uruguay con 6 cada uno. Entonces, como ahorita lo planteaba John David, sí, uno podría pensar es que de pronto es que los europeos han mejorado. Y sí, vale, es verdad, ellos ya incorporaron, no son como tan cerrados a eso. O sea, vieron lo que servía el fútbol latinoamericano y lo fueron incorporando sin olvidar su propio estilo. Pero es que es notorio, si uno se pone a mirar todo este palmarés, lo que ha sucedido, que el fútbol sudamericano, por lo menos en cuanto a resultados a nivel internacional, ha tenido una merma. Eso es lo que estamos tratando de Pero desentrañar. miremos que muchos de esos triunfos de los suramericanos fueron en los inicios de la Intercontinental. Creo que los hay de Uruguay son muchos de Peñarol en esa época. Bueno, creo que repartieron entre Sí, Peñarol y Nacional. Pero una época en que todavía, digamos que no había todo cuajado como se está cuajando en este momento. El fútbol todavía era pues, un poco amateur, aunque pues, sí ya era profesional en muchos lugares. Pero no le daban mucha importancia a los europeos a este torneo. A veces lo jugaba el subcampeón, como cuando River queda campeón contra el Steaua Bucarest. Y también hay que mirar pues, que Europa venía de las guerras mundiales, de la devastación, se estaba recuperando y luego empezó a crecer y ya eso es para un análisis de otro tipo, pero creció y superó y se consolidó hasta este momento por encima de Sudamérica. Entonces, bueno, pero Esteban quiere volvernos a llevar al tema de los clubes. En selecciones, lo que uno ve es que cada vez hay una diferencia más grande. Y es curioso si uno se pone a pensar que Argentina se puede decir que tiene el mejor futbolista de los últimos años.
pero eso no le basta. También por ese imaginario, eso de estar buscando siempre el héroe, ¿cierto? El tipo que nos va a salvar, que pasa Ujú. también en la política, bueno, en el fútbol, y no de estar buscando el fortalecimiento colectivo. Uno lo ve para el próximo mundial y la verdad, ¿ustedes creen que un suramericano puede ir siquiera a pelear con los equipos europeos? No, y por ejemplo, estaba acá recordando sobrenombres de equipos importantes a nivel de selecciones y siempre recuerdo que a los europeos se les suele señalar como un equipo, como una máquina. La naranja mecánica, los Panzer, siempre tienen estos apelativos de trabajar como una tromba que arrasa con el contrario. Entonces, para ir concluyendo, lo que vemos tal vez es que tiene que solidificarse la base. No quiero caer en el cliché de que el fútbol es un reflejo de la sociedad, pero es cierto que en esto que estamos mencionando tiene que ver mucho cómo se vive y en qué se invierte el dinero de las naciones. Y si queremos que la gente se pueda divertir sanamente, que pueda cuidar su salud a través del deporte, y no solamente regocijarnos en los equipos cuando obtienen triunfos para hacer campaña electoral, que es como los únicos momentos en que uno ve ese aparente apoyo estatal. No lo ve en casos como el Junior de Barranquilla, cuando este populismo de traer jugadores costosos simplemente para manipular a las personas hacia determinado candidato político, o las felicitaciones y cuando se reclaman triunfos ajenos como propios y en realidad no se ha apoyado este deporte. Porque se suele mencionar que la mayoría de recursos del Estado van dirigidos hacia el fútbol y no me parece tanto así. La verdad es que son recursos privados y se toman como negocio, no son recursos altruistas por el bien de las personas. Sí, sí, Bueno, definitivamente también para cerrar y cerrándolo en el contexto colombiano, estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo. El fútbol va a evolucionar cuando la sociedad, en este caso colombiana, evolucione. Y un mensaje para nuestros oyentes, si es que hay de ese tipo de personas escuchándonos, tienen que dejar de votar por el que diga Uribe, tienen que dejar de vender su voto, y porque también alguna yo vez... creo que dejar ese eurocentrismo, es decir, no es que no voy a ver partidos del Real Madrid si es el equipo que me gusta, como nuestro amigo Edward, o en fin, es no pensar que allá se hace lo mejor, sino también mirar cómo acá podemos hacer nuestro fútbol, hacer nuestro jugado. Yo Esteban. quiero agregar, a modo de conclusión, porque todo lo que ustedes dicen es verdad y muy importante. Creo que es vital que se potencie la estructura futbolística en cada país sudamericano. No nos vamos a meter en este momento con que se cambie entonces la mentalidad económica de cómo se maneja el fútbol como negocio. Eso ya es muy difícil y es una cosa a nivel mundial. Pero lo que ustedes hablaban del fortalecer la base, fortalecer la idea de deporte, de identidad alrededor de este, en cada país, nos va a dar muy buenos resultados. Esto fue Apelotardados. Recuerden encontrarnos en Spotify, YouTube e Instagram o escribirnos al correo electrónico apelotardados@gmail.com. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.